que hablar de la Convención Constitucional. Sí, porque estamos viviendo momentos que son claves, plazos que se están cumpliendo, que se tienen que cumplir también próximamente y por lo tanto esto tiene que avanzar sí o sí. Recordemos que ya se pidió la prórroga de 3 meses, que siempre estuvo considerada más bien en el trabajo para que se diera un año, finalmente 12 meses para el trabajo de la Convención y por eso es que el tiempo apremia. Lo más complicado en el último tiempo tiene que ver con la Comisión de Sistema Político de la Convención, que por cierto que es el corazón de la nueva Constitución, define cuál va a ser nuestro sistema político y debido a esa importancia es que finalmente se han tomado algunas consideraciones como otorgar más tiempo. El plazo, si ustedes se recuerdan, para ingresar indicaciones era el sábado, ahora es esta noche a las 23:59 de esta noche para ingresar indicaciones porque ha sido muy, muy complicado ese tránsito. Voy a decir una perogrullada. O sea, todo en una Constitución, todo lo que indica una Constitución es muy importante. Pero la medida que una Constitución es cada vez más larga y más reglamentaria, tiene cada vez cosas menos importantes, por decirlo de alguna manera, porque son cosas que podrían estar en la ley. Sin embargo, en virtud de la supremacía constitucional, cada cosa que se dice en una Constitución, cada concepto, cada palabra, es muy importante. Ahora bien, ¿hay cosas más importantes que otras? Yo diría que sí, por una razón muy simple, porque hay cuestiones que no pueden no estar y otras que sí pueden no estar. Un asunto muy reglamentario podría no estar y dejarse a la ley, pero hay cuestiones centrales que forman parte del corazón de una Constitución, algunos le han llamado sala de máquinas, pero sin eso la Constitución no existe. Y obviamente usted comprenderá que si no hay acuerdo sobre el sistema de gobierno y no hay acuerdo sobre el poder legislativo, no hay Constitución, porque justamente lo que se trata primariamente es de reglamentar eso. Y sobre esto no hay acuerdo. Sobre esto la Comisión de Sistema Político no ha logrado acuerdo. ¿Y cuáles son los nudos de esto? Básicamente, si es que, porque ya se acordó que el sistema va a ser presidencialista, las facultades del presidente de la República. Si el presidente de la República va a gobernar solo o va a gobernar con otros, o sea, con un vicepresidente, y se ha hablado también de un ministro de gobierno, y que habría una especie de triunvirato, algo muy raro. Pero todo esto, ¿por qué? Porque como ha habido posiciones tan distintas, cuando se trata de lograr un acuerdo y cada uno cede, al final termina en esto que para algunos termina siendo un engendro. Es decir, tratando de dar a cada uno cierto espacio o acogiendo parte de la idea de cada uno con sistemas totalmente distintos, se termina finalmente en esto. Y lo otro es lo que pasa con el Poder Legislativo, donde también aquí hay toda una discusión acerca de si tenía que haber una doble cámara o un principio unicameral. Y en segundo lugar, ya que se estableció doble cámara, pero claro, en medio de esta negociación que unos ceden y ceden unos poco, se establecería un Senado que tendría muy pocas facultades. De hecho, solo facultades en materia de leyes que afecten a alguna región, pero no leyes nacionales. Por ejemplo, leyes nacionales, una ley tributaria nacional. Por ejemplo, una ley en materias penales, que es de orden nacional, por ejemplo. Ahí no habría Senado, sino que operaría el principio unicameral. Todo esto ha sido una discusión tan grande que al final no lograron acuerdo. Ha habido negociaciones de última hora, están corriendo contra el tiempo y se vence el plazo, como tú decías, Catherine, hoy, a las 0 horas. Claro, un plazo que, como les decíamos en la introducción, ya fue aplazado, ya se alargó un poco porque era hasta el día sábado. Ahora, ¿por qué hay algunas personas que se espantan en medio de la discusión y hablan de palabras tan fuertes como engendro, Frankenstein, en fin, de cómo se va cortando y pegando finalmente la propuesta? Porque, por ejemplo, en la idea de reducir las atribuciones, el poder del presidente o presidenta de la República, se plantea la opción de vicepresidente o vicepresidenta en una cédula de votación por elección popular, juntas, paritarias, ¿verdad? Esa es la opción. Y por otro lado, agregar la figura del ministro o ministra de gobierno, que sería una figura elegida por el mismo presidente electo. Y el ministro de gobierno es más bien una figura de regímenes parlamentaristas, que lo elige el Parlamento. Por lo tanto, hay algunos que no les hace sentido finalmente esa figura. Otros dicen, no, se requiere solamente 2 personas. Obviamente, quitar atribuciones al presidente, seguir viviendo con una constitución presidencialista, pero con menos atribuciones para la primera autoridad. Otros dicen, no, se requiere de todas formas el
el ministro de Gobierno. Y lo otro que también genera polémica es el plazo de vigencia que van a tener los cargos recientemente electos para el Parlamento, para irme al Poder Legislativo. Porque, por ejemplo, el presidente tiene menos vigencia, el presidente actual, el presidente Boric, su cargo va a estar menos tiempo en el cargo que los senadores recientemente electos. Si es que sigue existiendo el Senado, lo sé, pero como estamos ahora, los senadores tienen 8 años y el presidente tiene 4 años. Hay toda una... ¿Qué quiere que le diga? Muchos senadores fueron recientemente electos por 8 años, ¿no es cierto? A ver, pongo un ejemplo, Fabiola Campillay. Si se termina el Senado, ¿tienen que irse todos para la casa? Y algunos dicen, pero esto es antidemocrático si fueron elegidos por el voto popular. Y otros dicen, es que cambia el régimen político y por lo tanto hay que elegirlos nuevamente, no haber Senado, etcétera. Hay toda una discusión con respecto a... Algunos dicen, hay que ir lentamente y algunos quedarían y se integrarían a la Cámara de Diputados, a lo que hoy es Cámara de Diputados, pero que sería una gran Cámara. Y por lo tanto se integrarían ahí automáticamente. Y por lo tanto, no quiero complicar la mañana, pero tenemos que decírselo. Y por lo tanto, viene una tremenda discusión sobre lo que se llaman las normas transitorias. O sea, aquellas normas que permiten transitar, perdonen que use la misma palabra, desde el actual momento hasta la plena ejecución, la plena vigencia de la nueva Constitución. Y esas son las normas transitorias. ¿Y por qué normas transitorias? Porque solamente existen hasta que haya un cumplimiento de la nueva Constitución en forma plena. Esta es una discusión grande, además, enorme. Y estas normas transitorias también tienen que estar listas para ser votadas para el plebiscito. O sea, la Constitución tiene que ser completa, normas permanentes y normas transitorias. A ver, ha pasado por casi una semana, se están extendiendo estas negociaciones entre los miembros de la Comisión de Sistema Político de la Convención para generar estos acuerdos, para elaborar propuestas que además deben lograr, y esto es muy importante, los 2/3 en el Pleno. Que es lo que está claro hasta ahora, que ya quedó establecido el viernes de la semana pasada, ahí se logró avanzar y generar un sistema bicameral que sea asimétrico, con 2 corporaciones con atribuciones legislativas, pero con diferentes funciones. Todavía quedan cosas, eso sí, por perfeccionar. Ante la falta de consensos en materias relacionadas con el Poder Ejecutivo, el sistema legislativo, sistema electoral, el diálogo, estas negociaciones se prolongaron durante todo el fin de semana, sábado y ayer domingo, y solo se pudo avanzar en el segundo punto, según informaron fuentes de la comisión. Lo que está en disputa en este aspecto es lograr mecanismos que permitan, dicen, igualar la cancha para las y los independientes, que es también un punto en discusión, y si bien no hay un acuerdo, los partidos políticos ya estarían abriendo las puertas para aceptar diferentes propuestas. Sobre la larga y trabada jornada de negociaciones, la convencional de la Coordinadora Plurinacional, Tania Madariaga, afirmó que ya se han marcado consensos y que confían en cumplir con los plazos. Frente a las diferencias se trata de buscar acuerdos y para ello todos y todas debemos ceder. Lo importante es que la mayoría de los grupos de derecha e izquierda hemos mostrado disposición a avanzar, salvo algunos sectores conservadores quienes se han restado de esta instancia, por lo que de todas maneras estamos seguras de que vamos a lograr llegar con los plazos. A ver, lo que, como se llama ella, es Tania Madariaga, no Madariaga como dije yo, es la Coordinadora Plurinacional. Y la convencional Patricia Politzer, que es de Independientes No Neutrales, ella coincidió con que ha sido posible generar un diálogo que definió como fructífero, dijo también que ve disposición por llegar a acuerdos. Y junto con esto mencionó que es normal que estas negociaciones se desarrollen al borde, al extremo de cumplir con el plazo. Lo único que yo lamento es que no hayamos comenzado con estos debates previamente. Pero por lo que conozco la política desde el lado de ustedes, desde el periodismo, las decisiones políticas suelen tomarse siempre al borde del precipicio. Y por eso estamos, yo creo, en este momento. El constituyente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, afirmó que este proceso de diálogo ya no aguanta más y que ahora están entre la espada y la pared. Además, se refirió a la relevancia de elaborar un informe de régimen político que sea coherente. Que está claro que sin sistema político, sin presidencia, sin poder legislativo, sin claridad de qué va a hacer cada uno, no hay constitución. Podemos avanzar en una serie de otras normas, pero no hay constitución, porque quien tiene que plasmar, empujar y sacar adelante todo esto de aquí en adelante y quien conduce el país es el presidente de la República. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y a un informe.
Ya les contábamos que hoy a las 23 horas con 59 minutos vence el plazo para que los convencionales puedan ingresar las indicaciones y se espera, por lo tanto, que el diálogo se extienda por toda esta jornada. Recordemos que el informe original que envió esta comisión al Pleno fue rechazado en casi su totalidad, por lo que los integrantes de esta instancia buscarán elaborar un articulado que apuesta por conseguir los 2/3 del plenario. A ver, la verdad es que después de 3 meses se llegó a un articulado, este articulado fue enviado al Pleno, fue rechazado absolutamente y claro, son 96 artículos, 93 fueron rechazados, por lo tanto fue una derrota gigantesca acerca de lo que ellos presentaron. Lo que no se logró, este acuerdo que no se logró en 3 meses, hay que lograrlo en poco tiempo. Ahora, eso no significa que lo que se trabajó en 3 meses no sirva para nada, porque hay una base. Por lo menos ya se conocen las posiciones, pero es evidente que la tensión del plazo es enorme frente a un tema tan delicado. De hecho, lo que se entendió, de lo poco que se entendió ese día cuando fue masacrado finalmente ese informe, es que varios de ellos se habían puesto de acuerdo para efectivamente rechazar y tener más tiempo, que son varios han vuelto a utilizar esa opción hasta ahora, por eso tienen hasta el día de hoy para tener más tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en el Pleno, incluso quienes habían apoyado algunos artículos en la comisión no los apoyaron en el Pleno. Por lo tanto, era efectivamente una estrategia que ha dado estos resultados hasta ahora. Bueno, artículo por artículo de la propuesta inicial iban revisando ayer los convencionales del sistema político de la convención, los que sábado y domingo continuaban las conversaciones para buscar un acuerdo transversal sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos que consigan finalmente los 2/3 en el Pleno, una propuesta que debe ser presentada, como ya les hemos dicho, hoy antes de las 23:59 minutos. Durante el fin de semana hubo trabajo en extensas jornadas para buscar consensos, para destrabar nudos y nadie más se restó de la mesa. Solo recordemos que el demócrata, se lo contamos, el demócrata cristiano fue Chaín, que decidió abandonar las conversaciones el viernes, y varios describían los avances como lentos, aunque destacan que existen ánimos para generar más acuerdos. Todo esto pese a que está en contrarreloj, siendo incluso necesario extender el plazo de entrega de indicaciones que estaba fijado para incluso el día sábado. Hay fuentes que participan en las tratativas, dicen que hay al menos 2 nudos que siguen sin resolverse, al menos 2. El primero, que figura, va a acompañar el cargo de presidente de la República. En el Partido Comunista insisten en la creación de una vicepresidencia paritaria, que además sea de elección popular. El Frente Amplio considera clave para ellos que se contemple a un ministro de gobierno. De todas formas, dicen las mismas fuentes, este conflicto es complejo de resolver, aún no se toman decisiones al respecto y es un tema que se ha postergado, pero la idea de que la propuesta de consenso no contemple ninguna de las 2 opciones tomó todavía más fuerza el fin de semana. Y por otro lado, el movimientos sociales constituyentes, Pueblo Constituyente y Coordinadora Plurinacional insisten en pedir que se regulen listas de independientes para cargos de elección popular, tal como el diseño que permitió su inclusión en la convención. Otros lo critican muchísimo porque justamente este archipiélago de opciones que hay en la convención es lo que ha impedido llegar a acuerdos y por lo tanto esto se prolongaría ya permanentemente en el Congreso si es que esto se establece. Ellos dicen que, esto dicen algunos de la comisión a cambio de la idea de homologar partidos con movimientos, lo que no tiene el apoyo necesario en la instancia para seguir adelante. La idea, sin embargo, no convence al resto de los colectivos y aún no se encuentra una solución a este respecto. Claro, lo que pasa es que los independientes lo que dicen es que ellos tuvieron por primera vez la opción de participar activamente de una elección, ganar, muchos de ellos están representados en la convención y que por lo tanto consideran que no se puede retroceder. Es ahí el gran nudo. Hemos ido revisando artículo por artículo el informe inicial, identificando y resolviendo los puntos de disenso y elaborando redacciones alternativas para lograr un informe coherente y pulcro. Ha sido un trabajo de largas y productivas jornadas junto a los diversos colectivos de la comisión que creemos llegará a un buen puerto. Lo dijo más optimista la convencional del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut. Y lo que ya tiene mayores avances, los que principalmente se dieron el jueves y viernes, son las atribuciones para la segunda Cámara y el trámite de la ley. Ayer algunos convencionales resumían los acuerdos como un sistema de bicameralismo asimétrico, con una segunda Cámara que venga a reemplazar el Senado, que tenga iniciativa de ley en algunos aspectos particulares y que tenga hasta ahora 20 materias de competencia. Entre las atribuciones para esta segunda Cámara, que todavía no tiene nombre, había trascendido la semana pasada, se acuerdan, Congreso de las Regiones, pero no está claro, está la revisión del proyecto de presupuesto anual, la prerrogativa de organizaciones de bienes territoriales, organismos de distribución
fiscal y presupuestaria, división administrativa y política, reformas constitucionales que traten sobre las regiones, las que tramiten los estatutos regionales, las que comprometan la responsabilidad patrimonial de las regiones, la notificación territorial urbana, las de protección del medio ambiente, las que traten sobre funcionamiento del Congreso y proyectos para crear o suprimir empresas regionales. También se estarían considerando reformas constitucionales del Poder Legislativo, del Gobierno, del Servicio Electoral, de la Contraloría y de los órganos regionales. La verdad es que si se queda con estas atribuciones la segunda Cámara o lo que reemplace el Senado, tendría poquísimo trabajo, ¿eh? O sea, no sé si... A ver, ¿tiene algún sentido todo esto? A menos que se esté, por ejemplo, intentando modificar permanentemente la Constitución y por lo tanto tendrían ese... Pero yo no veo, por ejemplo, en el trabajo de comisiones, cuánta carga van a tener, carga laboral me refiero, van a tener con estas atribuciones. El asunto presupuestario, por ejemplo, no se discute todo el año, no, se discute una vez. Exactamente, claro. Y además como es Cámara Revisora, así que no lo van a... Exacto. En fin. Todo trámite legislativo, de todas formas, se inicia en la Cámara Política, o sea, en la Cámara de lo que reemplazaría la Cámara de Diputados. Espacio que cuando tenga diferencias con la segunda Cámara, en una eventual comisión mixta, podría insistir por 4/7 en su propuesta. De hecho, lo relacionado con esta materia comenzó el sábado a ser redactado por algunos de los miembros ya de esta comisión. Y por otro lado, según participantes de las negociaciones, aún queda por definir los nombres, porque se buscará dar una asimetría también en la denominación de las cámaras. De todas formas, existiría la claridad de que una será Cámara de Diputadas y Diputados y la otra de las regiones. Esperan definir hoy si serán cámaras, Congreso u otra alternativa. Lo que sí se acordó durante el sábado y el domingo fue que las reglas serán comunes para diputados, diputadas y representantes regionales. Además, se estaba estudiando un órgano técnico que asesore a ambas cámaras en materia legislativa y presupuestaria. Y desde la derecha, en tanto, preparan indicaciones en las que insistirán con un sistema presidencialista y un Congreso bicameral que contempla un Senado. De todas formas, y tal como han explicado desde el inicio de las conversaciones, siguen sentados a la mesa y estarían disponibles, sin firmar un acuerdo, para apoyar indicaciones que van en la línea correcta. Opina la convencional Marcela Cubillos, que es independiente, pero está en un cupo UDI. Presentaremos normas propias que garanticen un presidencialismo y bicameralismo equilibrado y eficaz, y votaremos a favor de normas que la izquierda incorpore en su acuerdo, que vayan en esa misma línea y en contra de las que no compartamos. ¿Qué pasa con Fuad Chaín, que se retiró? El convencional de la Democracia Cristiana durante el sábado y domingo preparaba sus indicaciones. Dirigentes cercanos al convencional aseguran que si bien sabe que no tendrá más que su propio voto, nada más, busca dar una señal de desacuerdo con lo planteado por la izquierda y centroizquierda de la comisión. Dijo, no voy a ser un cómplice pasivo ni activo, dijo en varias oportunidades el DC. El resto de la comisión, si bien no está enfocado en preparar sus propias iniciativas, sí dicen que se podrán hacer propuestas paralelas solo si no contradicen lo que eventualmente ya hayan acordado. Recordemos que Fuad Chaín renunció el viernes, se retiró de la mesa, anunció su retiro de la mesa negociadora, elaborando un informe de reemplazo tras existir un rechazo casi total al primer documento, y dijo que se está generando otro engendro. Esa fue la palabra que usó. Y el antiguo diputado manifestó que varios de sus colegas están insistiendo en aspectos que ya fueron rechazados, pues el denominado Congreso de las Regiones no estaría recibiendo las debidas atribuciones. Y simplemente se fue, utilizó este concepto engendro que molestó a muchísimos y dice, he tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones, toda vez que tengo una discrepancia de fondo profunda respecto del modelo del sistema político que se quiere presentar nuevamente al Pleno. Y esa fue la razón por la que finalmente se retiró. Y está ahora, como les contábamos, redactando su propia iniciativa, aunque él sabe que solamente él va a votar a su favor. Eso con lo que está pasando con la Comisión de Derecho Político, Sistema Político, y que va a tener novedades sí o sí en esta jornada. Hablemos ahora de otra comisión, la de Derechos Fundamentales. Esta semana, el Pleno de la Convención se va a pronunciar acerca del informe de reemplazo de esta comisión, que contempla normas como la libertad de emprender y el derecho de propiedad. El mismo comité comenzará en los próximos días a discutir los artículos relativos a derechos sociales. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, a mediados de esta semana el Pleno de la Convención se va a pronunciar sobre los artículos que fueron rechazados hace 2 semanas y que tienen relación con derechos fundamentales. Estas normas, ya sea por temas jurídicos, de fondo o de forma, fueron rechazadas por no cumplir los 103 votos. El quórum requerido que se dé necesita entonces para
que estas normas pasen a la discusión en particular o al texto constitucional. De esta forma debieron ser reformuladas por la comisión encargada de trabajar estas materias. Entre los artículos que el Pleno tendrá que pronunciarse, ustedes lo decían, se encuentra el derecho de propiedad, el cual señala que toda persona tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Además, también se reformuló la libertad de emprender. Se redactó que toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, señala este artículo, y con la protección de la naturaleza. El coordinador de la comisión, César Valenzuela, convencional del PS, señaló que la instancia despachó al Pleno textos mucho más concisos. Hemos escuchado la voz del Pleno, hemos hecho normas que son más concisas, que están mejor redactadas, hemos escuchado especialistas, han habido más puentes al interior de la misma comisión y creemos que hoy día tenemos un buen texto que en su mayoría va a permitir alcanzar los 2/3 y por fin poder ir avanzando ya derechamente en materia de los derechos sociales. La semana pasada en la comisión se rechazó una indicación que había sido ingresada por Vamos por Chile que señala que los fondos de pensiones serían inexpropiables. La convencional de este sector, Rocío Cantuarias, lamentó este resultado, mientras que la coordinadora de la comisión, la independiente Yanis Meneses, sostuvo que la enmienda estaba completamente, dice ella, fuera de lugar en la etapa de la instancia, asegurando que es un tema que debería verse más adelante. No quedamos conformes, considerando además que ingresamos indicaciones muy explícitas respecto de los ahorros previsionales de los chilenos. Y esa norma, por supuesto que estaba totalmente fuera de lugar de lo que estábamos debatiendo. ¿Por qué hay una norma, una indicación respecto al sistema de pensiones? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay una norma que apunta al sistema previsional en materia que estábamos regulando otros derechos? Esta semana la comisión debería comenzar a analizar, a discutir e incluso quizás a votar los derechos sociales, que para algunos convencionales son parte de los signos vitales del borrador de la nueva Constitución y una buena herramienta para el plebiscito de salida, dicen algunos. La convencional Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional, entregó expectativas sobre la discusión que se dará en esta comisión sobre esa materia, sobre los derechos sociales. También se refirió al derecho de propiedad que será votado por el Pleno. Yo creo que le faltan un componente de los límites, ¿no? Los límites quedaron un poco laxos, precisamente porque solamente se marca como límite la función social y ecológica, pero no se describen. Primero que nada, desprivatizar todos los derechos sociales, que esto vuelva a mano del Estado y que de esta manera tengamos garantizado que todas las condiciones estructurales de igualdad queden plasmadas en la nueva Constitución. Ahora, esa es su postura en relación a las otras que también se han dado a conocer en la misma comisión. El convencional RN, Manuel José Osandón, lamentó la discusión que se dio en la comisión la semana pasada sobre lo que estábamos mencionando, el derecho de propiedad, la libertad de emprender, sobre todo el derecho de propiedad indígena. Este indicó que ya perdió la fe sobre el rumbo de la comisión. Luego de la votación del informe de reemplazo, en la cual no se nos acogió solamente una indicación y se volvieron a aprobar normas sin ningún sentido, sin ningún debate profundo, la verdad es que ya he ido perdiendo la fe en la comisión y creo que en este bloque que viene difícilmente va a haber debate, deliberación y vamos a poder incidir en alguna de las normas. Se espera que en los próximos días ya comience la discusión sobre los derechos sociales en la Comisión de Derechos Fundamentales y que quizás el miércoles se vote en el Pleno de la Convención Constitucional todo lo que tiene relación con este informe de reemplazo que contempla normas como el derecho de propiedad indígena, libertad de emprender, entre otros. Catherine Tomás. Mira, a ver, lo primero es rápidamente, ¿no? Es que si se van a establecer derechos sociales, habrá que ver cómo se cumplen esos derechos sociales y los mecanismos para asegurar que no se conviertan en letra muerta. Hay dos posibilidades de que se conviertan en letra muerta. Que no haya recursos suficientes, recursos de las personas para recurrir si es que esto no se cumple, y dos, que haya recursos económicos. Porque si no, también es letra muerta. Está lleno de países que tienen constituciones con una enorme cantidad de derechos y no se cumple ninguno. Entonces,
este es el equilibrio que van a tener que resolver estos convencionales. Hay toda una polémica sobre el derecho de propiedad, además, acerca de si va a estar bien resguardado, principalmente en cuanto a la capacidad de que el Estado nacionalice algunos bienes, o la expropiación derechamente en cuanto al pago, en cuanto a su oportunidad, en cuanto a la forma en que se va a pagar, etcétera, y en cuanto al valor que se le va a dar. Y todo esto está absolutamente marcado en la Constitución. Hay otras normas que influyen en el derecho de propiedad, por ejemplo, en materia de inversión extranjera, que tiene que ver con la propiedad, se eliminó la posibilidad de que se recurra a arbitrajes internacionales y solamente a tribunales permanentes, y resulta que hay muchos contratos que recurren a arbitrajes internacionales. El arbitraje es una norma que existe de antiguo. Todas estas cosas están influyendo en este tipo de cuestiones, principalmente en materia de propiedad, que está siendo visto no solamente con detención por chilenos, sino también por extranjeros que tienen intereses en nuestro país. No, y recordemos que son normas que ya fueron rechazadas en una primera instancia y que ahora debieron ser reformuladas precisamente por esa votación que se dio hace algunas semanas. De acuerdo a lo que dicen los constituyentes, estas normas que pasaron nuevamente al Pleno reformuladas son mucho más concisas. Quizás estas sí podrían conseguir los 2/3 en el Pleno de la Convención Constitucional. Vamos a ver, porque siempre el Pleno tiene la última palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Chao, buenos Daniela. días. A ver, hay toda una discusión en estos momentos, pero absolutamente en todos los sectores, acerca de lo que ocurriría si es que hay vence el voto no. A ver, en estos momentos, según encuestas, si hubiese un plebiscito ahora, gana absolutamente el apruebo, por una diferencia, de acuerdo a la última encuesta CADEM, de 10 puntos, ni más ni menos, que es muchísimo, ¿no? 10 puntos a favor de la nueva Constitución. Y son 46% apruebo y 36% rechazo. El punto es que la opción rechazo aumenta 3 puntos. En la última encuesta, estos son los últimos datos de la encuesta más reciente. Hay un 18% que no sabe o no responde, pero siguen estando ahí esos 10 puntos. Ahora, con lo que ya se sabe, porque no tenemos la Constitución completa, con lo que se sabe, hoy habría una aprobación del 46 versus 36 que rechazaría. Pero muchos están pensando, ¿qué pasa si hay rechazo? Porque esta es una opción binaria, ¿no es cierto? Apruebo o rechazo. Se le preguntó a la Comisión de Venecia, que es una comisión consultora constituida en Venecia, pero por juristas internacionales de muchos países, expertas en derecho constitucional, si se podía agregar una tercera opción. ¿Qué dijo la Comisión de Venecia como consultora? Dijo, lo normal es que sea binario, pero ha habido casos de tercera opción, pero estimó que ya es tarde, que ya las reglas están establecidas, ya hay una reforma constitucional, ya está establecido, son 2 opciones, apruebo y rechazo. Pero ¿qué significa el rechazo? El rechazo significa que seguiría la actual Constitución, y resulta que una mayoría quiere cambiar la actual Constitución. Por lo tanto, si se produce el rechazo, es el rechazo a la propuesta de la Convención, pero no una aprobación de la actual Constitución. Yo creo que en eso hay consenso, y no es que estemos interpretando algo extraño, sino que eso es así. La actual Constitución no tiene consenso y no tendría consenso el proyecto que se presenta por la Convención Constitucional. ¿Qué se hace en este caso? Esa es la gran pregunta. Ahora, hay otra pregunta que uno hace también, y es qué pasa si el nuevo texto constitucional es aprobado por el 51-49, 52-48. Normalmente las constituciones deben ser aprobadas más que por una escasa mayoría, justamente porque requiere un consenso amplio. Pero eso ya es un asunto político. ¿Qué pasa con el rechazo? Frente a esta situación política, varios están opinando, un montón. A ver, ¿qué dicen algunos? Que si gana por ejemplo, ¿qué dijo Fuachain? Si gana el rechazo, conformar una comisión de expertos, incluyendo especialistas elegidos por las universidades, el Congreso, el Ejecutivo, que trabaje por 6 meses en el proyecto de Bachelet y el que elabore la convención, los dos, como insumos para crear una nueva propuesta que se someta a plebiscito. Esa sería la propuesta de Fuachain en el caso de que gane el rechazo. Claro, él es convencional constituyente, entonces de inmediato se desmarca, dice, creo que esta es la alternativa. No estoy articulando nada ni promoviéndola,
porque creo que mi responsabilidad como convencional es tratar de lograr que el texto sea el mejor posible y que ojalá sea aprobado y por un alto margen. En eso estoy concentrado, aclara de inmediato, pero asegura que su idea surgió cuando los medios le preguntaron sobre el tema. Recordó la postura que el entonces diputado Gabriel Boric, el presidente actual, planteó acerca de una eventual continuidad de este proceso en caso de que se rechace. A ver, ¿qué dice Mario Weissbluth? Es interesante lo de Mario Weissbluth porque él forma parte de los famosos amarillos. Entonces, ¿qué dice Weissbluth? Dice, una posibilidad interesante para el nuevo sería que el nuevo Congreso golpee la mesa, cuando se refiere al nuevo Congreso al que está ahora, el recién electo, golpee la mesa lo más rápidamente posible y redacte una breve pero potente enmienda constitucional que aumente el quórum para el apruebo de un simple 50% más 1, mayoría simple, a 4/7 o 2/3. Fue un error, un grave error de la ley poner un requisito tan bajo. Si se aprueba o rechaza por, digamos, 55-45, tendremos un país partido en dos mitades respecto a la Constitución, lo cual puede generar gravísimos conflictos. En cambio, una fórmula como la que propongo asegura a todos que sería una Constitución que satisface a una gran mayoría de los chilenos. O sea, elevar el quórum, dice él. ¿Hay espacio político para eso? Tú dices que no. Yo creo que honestamente yo tampoco creo. Muy difícil. Yo tampoco creo que haya espacio político para eso. Mientras tanto... No, imagínate las complicaciones además que se plantean para el trabajo actual de la convención desde el punto de vista que todo ya se estableció, que tiene que terminar cuando tiene que terminar, en fin, etcétera. Cambiar el quórum de aprobación, no. Yo lo veo muy difícil. Mientras tanto, a ver, el Movimiento Amarillos por Chile emitió una declaración en las últimas horas en que se declaran en alerta máxima ante los nuevos artículos aplicados por la Convención. Esto fue en el día de ayer. Claro, desde febrero dicen, efectivamente, en febrero nació, entre comillas, Amarillos por Chile. Desde febrero hemos levantado nuestras alertas amarillas, advirtiendo sobre algunas propuestas de las comisiones que han confundido la sentida necesidad de transformaciones profundas que los chilenos quieren con refundaciones desde cero que la mayoría de los chilenos no quiere, dice la carta. Y aseguran que están en alerta máxima, afirmando que los artículos aprobados en el Pleno, en lugar de unir a los chilenos al país, los dividirá. No se trata de hacer una constitución de izquierda o derecha, sino una constitución para todos y todas. El presidente Boric dijo que no necesitábamos una constitución partisana. Esta, hasta ahora, es una constitución partisana, altamente ideológica, en la que han primado las ideas de una izquierda más dura, dice la carta. Y como ejemplo, los Amarillos por Chile citaron los artículos sobre el reconocimiento y autogobierno de los pueblos originarios con derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En este sentido, la norma menciona puede autogobernarse, reconocer sus tierras y su patrimonio. De acuerdo con esta misiva, una cosa es promover la dignidad, el reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, y otra muy distinta, es decir, que son naciones, facultados para legislar como quieran, organizarse como quieran e impartir justicia de la manera que ellos quieran. Y ante esto proponen como alternativa el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, respeto por su cultura, lengua y costumbres, y también escaños reservados con proporción al número de votantes. Según indican, las propuestas de la Convención Constitucional abren una verdadera caja de Pandora de muchas autonomías que puede terminar desmembrando al Estado. Y reiteran finalmente en esta carta su preocupación por la Constitución que se está escribiendo. No nos coloquen en el dilema de elegir entre una Constitución que ya rechazamos, que es la Constitución vigente, y una nueva Constitución mal hecha y no representativa de una amplia mayoría, sentenciaron. ¿Por qué se declaran en alerta máxima? Porque dicen que todavía están por el apruebo, pero que si está esta insistencia en lo que ellos critican, van a pasar al otro lado, al rechazo. Y finalmente, después de todo lo que hemos dicho, una simple observación. ¿Es posible que toda esta discusión que estamos presenciando, escuchando, no sea más que una división que es muy profunda en Chile? O sea, al final del día, ¿por qué no se llega a acuerdo en la Convención Constitucional? ¿Por qué no hay una proposición que agrade a todos? Más o menos a todos, porque hay una división profunda en Chile, y esta división profunda se ha expresado no solamente en las últimas elecciones, sino que también en la violencia que hay en las calles. Ahí nos hemos acostumbrado a la violencia, que un carabinero dispare, otros dicen tenga que disparar frente a la agresión, un estudiante de 16 años apuñalado por comerciantes ambulantes, porque muchos han tolerado y justificado la violencia y ahora se tienen la misión de
controlar la violencia, lo que transforma ese actuar en un actuar imposible. Es como el cuarto o el quinto retiro, depende de la nomenclatura que usted use, pero no se puede estar a favor y en contra a meses de diferencia, porque nada de esto es creíble. Es lo mismo que pasa con la violencia. Cuando se ha justificado, se ha tolerado, o cuando a veces es hijo de ella, después es imposible combatirla. Y eso marca un país absolutamente dividido. Y si alguien cree que una constitución puede unir un país, yo creo que no. La constitución es la consecuencia de la unión, no la causa de la unión. Y posiblemente entonces, para que se llegue a un consenso, va a faltar mucha crisis,